sí son necesarias y no es limosnear el que se haga una acción afirmativa, porque es una forma de abrir la puerta y de ir forzando el cambio cuando no hay incentivo para que los partidos políticos lo hagan. Puedo citar en el año 2005, mientras hacíamos cabildeo para que se lograra el derecho al voto, porque antes de 2005 no se podía, eh, y puedo decirles, llegó un representante de un partido y llegó en estado inconveniente y de plano nos dijo, mira, a nuestro candidato nosotros no le interesa, los migrantes no son prioridad, sabemos que la tenemos perdida por allá. Había otro partido que a los que se iban de México les llamaba traidores que habían votado con los pies, tampoco le interesaba. Fue un tercer partido que nos abrió las puertas para sacar la primera candidatura migrante, que obviamente concedieron una candidatura que era poco menos que imposible de ganar. Y bueno, viendo lo que sucedió, por ejemplo, la candidatura en la Ciudad de México fue ganada gracias a una acción afirmativa, gracias a que hubo pelea, porque pareciera que a los diputados pues no tienen gran incentivo, ¿no? Y tanto así que no hay una estructura que permita fácilmente que las y los mexicanos en el extranjero podamos participar. Se ha hablado de la sexta circunscripción, se ha hablado de muchos otros mecanismos. La realidad es que en los 20 años, casi 20 años que llevamos de avances desde que se permitió, se ha ido lento. Es muy lento para un periodo de vida de una persona, pero bueno, al final del día, en la gran fotografía, viéndolo a distancia, para México estamos construyendo una institución, estamos abriendo creando un nuevo, necesitamos crear un nuevo modelo y las acciones afirmativas nos ayudan a hacerlo cuando no hay un incentivo político inmediato, ¿no? Entonces, y la persona que hablaba de Chicago, yo creo sinceramente, digo, no es ánimo de controversia, que las y los migrantes sí estamos en desventaja, porque precisamente al no tener la posibilidad de que haya campañas, de que conozcamos a los candidatos, estamos en desventaja porque no sabemos por quién votar, por un lado. Y por otro lado, lo podemos ver en estos momentos. La Secretaría de Relaciones Exteriores redujo 25% el presupuesto en el 2022 y viene otro recorte, 22-23, y viene otro recorte parecido. Y pues no hemos podido cambiarlo, ¿no? Si tuviéramos diputados migrantes, podríamos presionar. En esos momentos dependemos de los diputados migrantes locales, de algunos diputados migrantes plurinominales, pero no hay en verdad alguien que se deba a su circunscripción, que se deba a su electorado. Entonces, a título personal, aplaudo las acciones afirmativas, creo que son necesarias y hay que seguir avanzando en esto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la reflexión y el comentario que se nos comparte. Yo recuerdo que el primer Twitter Space que hizo la Escuela Judicial Electoral hace como año y medio fue justamente sobre los derechos político-electorales de los migrantes y sus mecanismos de defensa. Y la verdad es que escuchándoles empiezan a surgir temas para los futuros Twitter Space, temas como litigio estratégico, como migrantes. La verdad es que empiezan a surgir ahí varios temas. Quisiera, por último, antes de darle la palabra a nuestra y nuestros panelistas de hoy, leer una pregunta más, un cuestionamiento más que nos ha llegado por parte del abogado Rafael Elizondo. Si ya tenemos acciones afirmativas para garantizar la paridad en casi todos los cargos de elección popular, ¿qué falta para emitir, otorgar y garantizar la acción afirmativa para titular del Ejecutivo Federal? Bien, pues nos vamos con el orden acostumbrado. Empezaríamos contigo, Chicarazo. ¿Alguna reflexión final sobre estos comentarios? Adelante. Gracias. Bueno, escuchando con muchísima atención las intervenciones, un breve comentario. Estuve en Guatemala haciendo observación electoral, acompañándonos de una persona de una organización que es Fuerza Migrante y que nos estaba ilustrando mucho de las condiciones justo de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.
Y bueno, yo también coincido, no es que las personas sean vulnerables en sí, ¿no? Son las condiciones las que te ponen en una cuestión de vulnerabilidad, y las condiciones efectivamente creo que son complicadas, ¿no? Falta de información, trámites complejos para poder acceder al voto. Pues las distancias, sabemos en Estados Unidos, ¿no? Y también es un territorio muy amplio si hablamos de una circunscripción. En fin, hay múltiples condiciones que para el ejercicio de los derechos políticos electorales pues lo vuelven complicado, ¿no? Y bueno, yo tengo una reflexión que tiene que ver con que poco a poco cada uno de los grupos ha volteado, ha levantado la mano, se ha sumado a sus históricas movilizaciones sociales a decir, hey, necesitamos y queremos participación política en diversos cargos, ¿no? Y para mí eso es también un reflejo de que los partidos políticos, las diversas fuerzas políticas no han sido empáticos con sus luchas, con sus requerimientos, sus necesidades, y entonces se abocan a buscar estos espacios de manera muy justa, ¿no? Pero no solo el espacio por el espacio, sino es más bien para la atención a una multiplicidad de derechos y a toda la complejidad de los derechos, ¿no? Educación, salud, identidad, atención a la violencia, a la discriminación, etcétera. Y ahí es donde yo creo que hay que ser muy conscientes de ello, que justamente ante la falta de empatía de las fuerzas políticas, los diversos grupos han manifestado y han querido participar, ¿no? Y eso te llevaría entonces a pensar, bueno, me lleva a mí a pensar que parecería en este momento que solo una persona indígena entiende la cosmogonía y las complejidades indígenas, y solo ellos tienen soluciones y solo una persona del colectivo LGTB y Cucumás tiene soluciones para ello, y por eso tiene que acceder al cargo. Y entonces eso a mí me hablaría de una cierta fragilidad de nuestro sistema que tiene que ver con la representatividad, ¿no? Al final del día. Entonces, sí necesitamos voltear, y por ahí decían, ¿no? Que los y las legisladoras y las diversas fuerzas políticas se vuelvan a apropiar de las causas, vuelvan a su origen, ¿no? Como una institución, un ente que representa a las diversas multitudes, y además que ahora la ciudadanía no se entiende como un ente homogéneo, sino más bien la diversidad es la norma, ¿no? Pues ante la diversidad la que sigue es la inclusión, no la exclusión. Entonces, hay que reconocernos como una ciudadanía diversa, pluricultural, ¿no? Diversidad funcional, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad, etcétera, todas esas diversidades que son los que implican los grandes retos, y a partir de ahí construir. Y bueno, quizás soy un poco utópico, pero yo creo que hacia adelante, y lo ideal es que no sean necesarias las medidas afirmativas. Por lo pronto son necesarias, hay que empujar muy duro, y si eso llega a detonar modificaciones en la legislación y en las conductas, ¿no? de las diversas fuerzas políticas para que regresen a su origen de representatividad, hay que seguir empujando. Dejaría ahí mi comentario, y pues agradecido, es un tema que da para mucho, y agradecido que tengamos estos espacios, estos temas, y a la orden. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias, Chicara, por haber aceptado estar con nosotros en este Twitter Space y por compartir tus reflexiones. Yo diría solamente que me recordaste una cosa que he sostenido, sé que es polémica, ¿no? Que ya es una decisión fundamental del Estado mexicano el que somos un Estado pluricultural. Y yo diría que también es ya una decisión pluricultural del Estado el mandato de paridad. Pero bueno, mi estimado José Ramón, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Luis Octavio. Pues sí, coincido con Chicara que esto en algún momento pues será superado, y básicamente pues simplemente estaremos reconociendo derechos cuando sean necesarios, y sin necesidad pues de hacer explícito algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Que, bueno, fue el punto polémico respecto de nuestras y nuestros migrantes, ¿no? Porque pues es muy, muy relativo el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, y se puede discutir sobre cuestiones concretas en las que un sector, un grupo, una persona es vulnerable, pero también hay una especie de umbral, ¿no? Hay quien se siente más o menos vulnerable, y también eso lo estamos discutiendo, ¿no? O sea, si ese umbral va a ser personalizable, por decirlo así, o si se va a basar en cuestiones objetivas. Todo eso lo vamos estoy seguro lo vamos a terminar discutiendo,
y resolviendo, ¿no? Pero mientras llegamos a eso, pues sí vamos a tener que seguir bregando y trabajando por generar conciencia de mayor inclusión, de mayor respeto, ¿no? Y creo que de alguna forma también como ya se apuntó tanto en las intervenciones como con mis compañeros del foro, mi compañera y mi compañero del foro, pues esto va a suponer que trabajemos en conjunto y que sigamos generando estos espacios, porque fíjense qué curioso, pero pues cada vez va siendo necesario que los identifiquemos, ¿no? O sea, me decía la titular de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, pues que empezaron con reuniones con distintos representantes de distintos grupos y ahora es imposible, o sea, ahora habría que hacer una reunión por cada uno de esos grupos y seguramente, como dije en mi intervención, surgirán más grupos y más personas que por el momento ahora no tenemos en el radar, ¿no? Y entonces requerirá pues de esta complicidad, de esta colaboración, pues para lograr la tan anhelada igualdad sustantiva y que podamos presumir todas y todos de igualdad de circunstancias. Y dejo este tema aquí apuntado porque es un tema súper polémico, pero que yo personalmente estoy trabajando y que entiendo ha generado pues también un desafío y incluso a veces hasta un menosprecio, pero el grupo vulnerable más abundante en nuestros países, concretamente o sea, en México y en muchos otros países latinoamericanos, son las personas pobres. Son las personas pobres que en México están casi alcanzando el 50%, ¿no? 48% de personas en México se encuentran en situación de pobreza y limita tremendamente sus derechos políticos. Díganme, loco, poeta, soñador, pero algo tendríamos que decir, algo tendríamos que hacer, porque la pobreza está también deteriorando la democracia. Y un tipo de control político, pues es la pauperización. Ahí se los dejo apuntados si alguien tiene interés en este tema, justo lo estamos trabajando ahora. Muchas gracias. José Ramón, muchas gracias. A mí me queda muy claro, escuchando a Cata, José Ramón, a Chicara, que este tema de las acciones afirmativas de la democracia inclusiva es un tema palpitante, fundamental, importante de nuestra democracia, más allá incluso del aspecto electoral. Y me quedo pensando en cómo cambian las cosas, ¿no? Hace 5 o 10 años, esto no era tema, ¿no? Pero ahora es un tema fundamental, tan es así que lo estamos discutiendo en este Twitter Space. Cata, en tu última intervención te escuchamos, adelante. Gracias. Pues bueno, bien interesante escuchar también a quien amablemente asiste, ¿no? al Twitter Space. Y bueno, yo quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Sobre todo por el motivo de polémica esta tarde que planteaban con las personas pues, que se encuentran en otro país. Y creo que el fundamento, como en todo, que hay que buscar el fundamento de los conceptos que estamos creando, en este caso de una acción afirmativa que tiene además reglas, ¿no? Que se han establecido, pues son los injustos históricos, ¿no? Y creo que también con las personas residentes en el extranjero hay un fundamento de injusto histórico, como lo hay con las mujeres, como lo hay con las personas con discapacidad, LGTB, etcétera, ¿no? Todos estos grupos de los que hemos venido platicando. Y que ese injusto histórico lo veo yo desde una raíz de pobreza, como bien lo mencionaba José Ramón, perdón, en donde pues un gran número se han visto obligado a salir de nuestro país por esa situación que no hemos podido superar, ¿no? De la pobreza. Y recordar también que justamente la Sala Superior tiene un caso interesantísimo que llevó la maestra Marina, la defensora, la titular de la Defensoría en el Tribunal Electoral, de una persona en situación de calle
con el poder acceder a tener su credencial de lector, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un hilito, ¿no? José Ramón, en esa sentencia histórica en donde hay pues la tensión, en donde una razón pues es precisamente una situación de pobreza, ¿no? Y que lo orilla a una situación de calle. Y para finalizar, quiero yo hacer mención, porque se encuentran muchos de mis compañeras, compañeros, amigos de RENACEDI, de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Vi por ahí también a nuestro presidente, el consejero de Puebla, Arturo Baltazar, y platicarles que, bueno, pues RENACEDI en su momento como asociación ha sido una gran impulsora de estas acciones afirmativas, y el impulso pues salió de correlacionarnos entre nosotros y participarnos de las actividades, de las buenas prácticas y también de cómo estábamos haciendo las acciones afirmativas, ¿no? En su momento muy concentrados en las acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas, y hoy con un desarrollo bien importante con consejeras y consejeros que han desarrollado consultas indígenas en los estados Guerrero, Hidalgo, quienes nos han puesto pues ejemplos muy positivos desde los OPLES, y que bueno, pues también el tema de la comunidad de la diversidad sexual y las acciones afirmativas, pues han sido nuestras compañeras, compañeros, quienes han compartido pues sus propias luchas también, inclusive ideológicas, y que bueno, pues se han podido consolidar en buenas acciones afirmativas, y estar compartiendo pues espacios y tiempos para poder pues hacer lo mejor posible dentro de cada una de sus instituciones electorales, ¿no? Entonces los saludo con gusto, los abrazos, y por supuesto agradecerte a ti, doctor Vado, la invitación. Siempre es un gustazo escuchar, leer a José Ramón, y por supuesto a mi querido amigo Chicara. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, querida Cata. Bueno, pues no me queda sino a nombre de la Escuela Judicial Electoral agradecer la presencia de todas, todos y todes en este espacio. Desde luego agradecer a la propia Escuela Judicial Electoral que lo abra. Recordarles, como decía yo hace un momento, que somos una escuela multiplataforma. Nos van a encontrar en varios lados, tanto en Twitter como en YouTube, como en Facebook. Y comentar algo que aparentemente tiene poco que ver con la labor de la Escuela Judicial Electoral, pero ya verán que no. Hoy se cumplen 60 años de la publicación de Rayuela, y no nos queda sino recordar a la maga, ¿no? Y recordarles que tenemos nuestro propio blog de la Escuela Judicial, el blog Axis, que es un blog abierto a las participaciones, no solo de derecho y de democracia, sino también de cultura. Bueno, pues no me queda sino agradecer, insisto, la presencia de todas y todos ustedes, y recordarles que se queda grabado este Twitter Space en el perfil de Twitter de la Escuela Judicial Electoral, por si quieren revisitarlo, recomendarlo, volverlo a escuchar.